Hola, ¿cómo están? Preparé una charla que titulé Ría Munch, que espero sea de su agrado. Conforme voy a ir dando lectura, les iré presentando aquí algunas imágenes relativas. Dice así: los premios Pulitzer de periodismo se crearon gracias a la iniciativa del editor húngaro József Pulitzer, quien entre muchas grandes enseñanzas nos dejó frases como esta: la única profesión para la que no se necesita ninguna clase de formación es la de idiota. Sin embargo, no es este Pulitzer el que provoca esta historia, sino una de sus sobrinas, Aranka Pulitzer Munch, de quien la única imagen que encontré es esta, la de su tumba en el cementerio judío de Gmunden en Austria. Ella falleció en 1941 en el gueto de Lodz, en Polonia. Aranka estuvo casada con Alexander Munch, un rico industrial polaco y con quien tuvo 3 hijas: Lili, María, a quien apodaban Ría, y Lola. La segunda, Ría, fue una socialité vienesa que contravenía las buenas costumbres de una familia judía de principios del siglo XX. Usaba faldas cortas, fumaba y finalmente se enamoró de Heinz Ewers, un vividor alemán 16 años mayor que ella, escritor, poeta, guionista, actor y simpatizante nazi por su ideología nacionalista, y quien fue señalado como espía del Tercer Reich por los Estados Unidos. Al poco tiempo de su noviazgo se comprometieron, y a pesar de que Ría aportaba en este acuerdo una dote considerable, Ewers canceló el compromiso. En diciembre de 1911, Ewers le escribió a Ría una carta en la que la describía como una romántica desesperada y desconectada de la realidad. Se podrán imaginar que Ría estaba devastada y, no aceptando la ruptura, al mediodía del 28 de diciembre tomó una pistola y se disparó al corazón. Aunque suene ridículo, la sociedad vienesa consideraba en aquel entonces que el suicidio después de una relación rota era casi la norma. Incluso había una sensación de romanticismo al respecto, similar a los casos de muerte al final de un duelo que se libraba por el honor de alguien. A la sociedad vienesa le encantaba la pompa y la ceremonia de las grandes procesiones fúnebres que seguían a tales muertes. El famoso escritor y periodista austriaco Stefan Zweig lo resumió en su autobiografía de 1943 escribiendo lo siguiente: en Viena, incluso los funerales encontraron un público entusiasta, y la ambición de todo verdadero vienés era tener un cadáver encantador con una procesión majestuosa y muchos seguidores. Incluso su muerte convirtió a los auténticos vieneses en un espectáculo para los demás. En esta receptividad a todo aquello que era colorido, festivo y rotundo, en este placer por lo teatral, ya fuera en el escenario o en la realidad, como teatro y como espejo de la vida, toda la ciudad era una. Todo esto era cierto, pero imaginemos la devastación y el dolor de los padres de Ría. Su madre, Aranka, decidió que quería un retrato póstumo para su hija. También en esa época, las clases privilegiadas vienesas habían puesto de moda el realizar retratos de los difuntos en su lecho de muerte, por lo que tras la tragedia del suicidio de su hija, Aranka Munch decidió encargar un retrato en el lecho de muerte de su amada Ría. Su hermana Serena y su esposo August tenían una estrecha relación con el pintor Gustav Klimt. Ella, Serena,
había sido ya retratada por el artista en 1899 y su hija sería extraordinariamente retratada por Klimt años después, en 1916, siendo esta obra un claro ejemplo de la evolución del estilo del pintor y de la moda femenina de la época. Klimt era en ese momento el retratista más solicitado de Viena, y Serena Lederer y su esposo August eran de los principales coleccionistas de su obra, por lo que era lógico que Aranka le pidiera a su hermana que hablara con el artista para encargarle el retrato de Ria en su lecho de muerte. En 1912, contando con algunas fotografías, Klimt completó el retrato que tituló Ria Munk am Totenbett, Ria Munk en su lecho de muerte. El fondo de la obra es azul oscuro y contrasta con los claveles rojos y rosados que forman parte de la guirnalda de flores que enmarca el bello rostro de Ria. Al observar la pintura, la vemos recostada pacíficamente con la cabeza sobre una almohada blanca, sin indicios de las circunstancias de su muerte. Klimt realizó una pintura que nos habla de la belleza de Ria, como si estuviera dormida. Robespierre ya había dicho que la muerte es el comienzo de la inmortalidad. Es un retrato precioso que irradia paz y serenidad, pero también había algo en él que hizo que sus padres lo rechazaran. Aranka Munk decidió que el trabajo, aunque hermoso, era demasiado parecido a la muerte y demasiado angustioso para ser contemplado. Así que Aranka decidió que quería una pintura de cómo recordaba a su hija cuando estaba viva. Quería evocar recuerdos de su energía, de su vivacidad y de su exuberancia. Así que Klimt recibió un segundo encargo de pintar un retrato de Ria. Se le dieron al pintor más fotografías y así surgió en 1916 La bailarina, obra en la que vemos a Ria erguida de cuerpo entero con los senos al aire. La pintura tampoco fue aprobada por la familia, quien la calificó de muy atrevida y no querían recordar así a su hija. Klimt expresó en alguna carta que el retrato de Ria Munk le estaba resultando algo complicado. La tercera sería la vencida. El retrato de Ria Munk III finalmente pasó a formar parte de la colección de la familia Munk. No se sabe si por convicción o porque ya era imposible reclamarle a Klimt, quien murió de un derrame cerebral a los 55 años de edad el 6 de febrero de 1918, dejando este tercer retrato inconcluso. Klimt alcanzó a terminar el rostro y la mayoría del fondo esplendoroso y florido. Lo demás quedó solo en un esbozo. El retrato inacabado está valorado en más de $25 millones por considerarse una de las últimas, si no es que la última, obra del artista. Klimt realizó 3 versiones antes de dejar satisfechos al matrimonio Munk. Ria Munk en su lecho de muerte en 1912, La bailarina en 1916 y Retrato de Ria Munk III en 1918. Los retratos 2 y 3 son propiedad de la colección privada de la Neue Gallery de Nueva York. Aquí les muestro una imagen de su actual ubicación muy cerca de otra obra legendaria de Klimt, el retrato de Adele Bloch, mejor conocido como La Dama de Oro. Este museo se fundó por iniciativa de Ronald Lauder, el propietario de la empresa de cosméticos Estée Lauder. El primer retrato, Ria en su lecho de muerte, pertenece a una colección privada y ha sido expuesta ocasionalmente. No cabe duda que cada creación tiene una historia fascinante que la precede y da testimonio de una época. Espero les haya gustado. A mí se me hizo muy interesante cuando conocí
la historia de los retratos de Ryan Munch, así que es por eso que quise desarrollar esta pequeña charla para ustedes. Saludos.